Tírense con todo. Sí. Tengo el cuello paralizado. Ya. Igual vamos a despertar un poquito la voz. Así que vamos a balbucear un ratito. ¿Qué les parece? Así que si quieren pueden prender el sonido para que se escuche el balbuceo. Ya, Ya. bacán. Sacamos la lengua. Ahora vamos la boca para que articule. Unos besitos para empezar el día. ¡Mua! Mua, mua. Ya. Ahora despejémonos en la cara. Saquemos aquí el sueño, la almohada. Ay, queremos esta cara. Estírensela. Uy, estiremos este rostro. Y limpiemos todo. Y pasamos al cuello. Pasamos al cuello, del cuello al pecho y lo limpiamos. Limpiámoslo. Vamos a sacarse la cama básicamente. Que cuesta mucho. Sacando la cama. Eso. Listo. Ahora sí. Que comience el teatro comunitario. Ya, bacán. Llegó alguien nuevo. ¿Palacio Cuevas? Sí. Hola. Ah, el Paulo. Hola. El Pablo. Hola. Ya, bacán. Miren, en este momento yo les voy a mandar un orden. Primero se los voy a decir y lo voy a dejar en el chat para que lo recuerden y lo tengan siempre en cuenta, ¿ya? Primero, la Catatom, Priscila, Mariana Campos, la Fran, la Cami Cruces, la Vinca, la Javiera Gutiérrez, el Rodrigo Mardones, el profe, Paulo, y yo voy a partir, ¿ya? Se lo voy a mandar al tiro. Ay, ahí está. Ya, ahí está, miren. Este juego consta, básicamente, es un juego vocal, un ejercicio vocal, en el que tienen que seguir el orden, pero tienen que seguirlo del como ustedes lo entiendan. La idea es que se genere una especie de cadena, algo continuo, un diálogo entre todos, ¿cachai? Pero la idea es que ustedes solamente sigan como lo entiendan. Nada más que decir. Ya, así que harta atención. Yo parto y después viene la Cata, la Antonia, la Cami y así, ¿cachai? ¿Falta alguien? Al parecer no. Ya, bacán. Entonces vamos a empezar. Es
Miliki lumulaksi, loca la que está tapada, niña, la, está por la cara, no. Alukeme habigi hop up and you ham ibigi harigo no ya haniga hariga woo and hariga each with about in I in second took it me to but and now getting one now getting and it could do it like an issue and you run and what is in panic going to go and you Nyakasta body came out say like if you follow it's all my head it's the mini money came away in this moti and a motito Meti. Metti la cara para nosotros corunu e la cara para la kiraca toco la cara pirata Oke, gacha. Aku cikiringa. Cikaru, tikatakatsingiri girumba. Awiriu tikatsi brupu. Abon sikatri pun cakam tabumba. Datsara, osrega takundurundu. Aksara, idi. Amaraganse. Amana kakanta na mana. Habla dito. Mama mi ay. Janjo tu ki. Hanya. Tu. Check it. Nani kure? Hashi visitare capitare se nominare nai. Hanno venuto dai non testare. Capito sapere la. Allora la televisione di sai. Altro non sai sai Tomoyo yatta ya maya meta. Tomoyo ya maya to. Tomoyo me aeta ya. Goribosaki, I started for turkeys, and it is working at the tacos, and it is in our little, it's what I'm going to do, and I'm going to do, Sakoshi, what is it, Harori? No, mis loco están aquí, loco estamos, no, mira, no, lo que está pinanino, la que se gatito, pito, la menina, lo
año. Y Javi, in, Oni, Ani, Hami, Ami, and Yummy, Harry, in, oh, Yummy. Nisma te kala hava shakati tu de buru zimasu musu. What a mystic it of only. Le biotan, le ritan, le jontom, le te, le oppa, le jiwon, le te. La bubli, tu sapri, tu li, tu le bois. Putita poco costoso, bruta. Pex pura. Ay, Tarini Panini. Y sí, petite, leoita, ninini. Y una cosa muy gustosa, nay, una cosa que bonita. Cosita. Ah, la, la, la. La, li, li, lo. Li, 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 li. Ña, ña, ña. Mi pan, su, 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 su. Ya, bacán. Eso, chicas, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la clase y tengan su lapicito y su cuaderno. Y a estudiar. A estudiar, ya. Hoy día vamos a trabajar una temática en particular y para eso vamos a empezar al revés. No vamos a empezar como típico se empieza una clase expositiva, ¿ya? Porque vamos a trabajar un concepto súper importante para el teatro comunitario y que es el concepto de memoria, ¿ya? Así que yo les voy a dar algunas claves, solo unas claves conceptuales para que podamos
dirigir también un poquito la mirada, podamos como sistematizarla, y a partir de eso vamos a generar un trabajo grupal, vamos a generar un trabajo de reflexión práctica, ¿ya? Entonces, compartirle ahora una presentación. A ver si, sí. Acá está. Ya. Un poquito lo que vamos a ver el día de hoy. Y entender, ¿ya? Espera, ahí sí. Sí, ahí estaba, Mariana lo reconoció inmediatamente, los chacachaca. Ahí estábamos trabajando, ahí tenemos una gran amiga, la Rosario. Entonces, entender la memoria como una clave para el teatro fuera del teatro, ¿ya? Y para eso, como les decía, vamos a empezar al revés, porque más que explicar los conceptos, necesitamos primero que ustedes los trabajen, puedan hacer las relaciones que ustedes están, con las que ustedes se manejan, ¿ya? Con el concepto de memoria y encontrarle también, cambiar un poco la lógica de pensar la memoria como un sustantivo y empezar a pensarla como un verbo, ¿ya? Esa distinción, en primer lugar, es importante. ¿Por qué? Porque nos preguntamos finalmente si la memoria es una recopilación archivística, ¿ya? Muy al estilo, por ejemplo, Stanislavski, en donde uno tiene que acceder a esas memorias o traer la memoria, ¿ya? Del pasado al presente para poder funcionar, ¿ya? Ahí hay una concepción archivística o cognitiva, ¿ya? De la memoria, de pensar que la memoria está en el pasado y uno la trae al presente, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es pensar la memoria al revés, ¿ya? No una memoria que está en el pasado y la traemos al presente, sino que una memoria que se constituye desde el presente. Uno hace el viaje desde el presente hacia el pasado, ¿ya? ¿Por qué? Una memoria siempre se transforma, siempre cambia. Entonces, por ejemplo, una ruptura amorosa, ¿ya? Se va a entender hoy en día de esta forma y más adelante ese mismo recuerdo va a significar o va a simbolizar otras cosas. Lo que hoy día puede ser ya el quiebre, estar triste, tener pena, el día de mañana puede transformarse ese recuerdo en un aprendizaje o en algo mayor, más significativo, ¿ok? Entonces vamos a entender que en el fondo recordar, ¿ya? Se constituye desde el aquí y el ahora. Por lo tanto, yo accedo, yo recuerdo, ¿ya? De acuerdo al entramado presente que habito. Por lo tanto, un recuerdo, o los recuerdos que vienen, o los recuerdos que trabajo en el fondo, tienen un significado, tienen una dimensión ética, política y afectiva, porque responde a cómo estamos hoy, ¿ya? Y eso es súper importante. Por lo tanto, la memoria se transforma en práctica social, no en solamente un elemento del pasado que viene al presente, ¿ya? Es una práctica, porque con la memoria, al recordar, armo un discurso, elijo qué recordar, ¿ya? Por lo tanto, en este sentido vamos a trabajar también cómo eso se relaciona, ¿ya? Cómo recordar siempre se relaciona con dos tensiones. Uno, el reconocimiento, uno recuerda para reconocer algo, ¿ya? Y por otro lado, si esto lo llevamos también y lo trabajamos en el ámbito de la violencia política, ¿ya? Que fue principalmente el contexto del teatro comunitario en el cual surgió, ¿ya? Y se consolidó como una herramienta de lucha, ¿ya? Social, tiene que ver con esta doble tensión. Por un lado, ¿ya? La necesidad de reconocimiento de estas memorias, y por otro lado, la necesidad de olvidar. La memoria siempre en contextos de violencia estatal se junta, ¿ya? Lucha, se conflictúa en ese punto. El reconocimiento y el olvido, constantemente, ¿ya?
Por lo tanto, hablamos de la memoria como frontera. La memoria es una frontera porque la memoria siempre es con los demás. Uno recuerda con otros, ¿ya? Con otras personas. Siempre. La memoria nunca es individual. Por lo tanto, la memoria siempre va a ser social. ¿Ya? Ahí hay una segunda patita. Primero, la memoria como práctica. Y segundo, la memoria siempre es social. Siempre. ¿Ya? Porque la memoria, para constituirse como relato, necesita de la identificación, necesita de saber quién más piensa igual, quién más recuerda lo mismo, a quién más le pasó lo mismo, ¿ya? Por eso uno pide consejo en la vida, en el fondo. Muchas veces nosotros sabemos lo que está mal, o que no está tan bien lo que estamos haciendo, pero necesitamos saber si la decisión que estamos tomando, estamos pensando, o lo que estamos pensando está bien. Si estoy tomando una decisión, si a ti te pasó lo mismo, ¿ya? Y en el fondo, cuando ustedes le dan un consejo y le dicen así como, amiga, date cuenta, en el fondo, ese consejo tiene que ver mucho también con tu propia experiencia. Por lo tanto, en el hecho de recordar, hay una constitución de relatos en común, siempre, ¿ya? Eso como segunda clave de lectura de la memoria, ¿ya? Por otro lado, entender que la memoria no es traer el presente al pasado, o sea, perdón, el pasado al presente, sino que desde el presente reconstituir el pasado. Por lo tanto, siempre la memoria va a ser lucha, siempre la memoria va a ser conflicto, porque es una narración, ¿ya? Una narración en el fondo de nuestra propia historia y de la historia de los grupos con los cuales trabajamos, ¿ya? Por lo tanto, no se trata de traer hacia el presente, sino de indagar, un poco como la idea del arqueólogo, ¿ya? De encontrar aquellos elementos, aquellos hitos que podemos compartir también en común. Recuerden que la memoria entonces siempre es social, ¿ya? Y se constituye, tercer elemento, desde el presente, como un discurso en conflicto, siempre, ¿ya? Sí, de repente se puede pegar un poquito, me escucho medio robotizado porque mi internet de repente como que tiene algunos problemas con la transmisión cuando comparto presentaciones, ¿ya? Pero paciencia, esta parte es bien cortita, ¿ya? También si les resulta es que quizás tiene que ver más bien con mi internet más que como ustedes lo reciben, ¿ya? Mil disculpas. Y por último, la memoria y su relación con la resistencia, ¿ya? Porque en el fondo, algo que no debe pasar es que tenemos que encontrar cómo la memoria, como práctica social, ¿ya? Activa acciones, ¿ya? Empezar a reconocer la memoria no como un ente, como un sustantivo, como un objeto, como una cosa, ¿ya? Que es un poco lo que hacen los museos tradicionales, ¿ya? Como detener el tiempo, ¿ya? Y poner a esa memoria o a esos recuerdos, a esos elementos de la historia en un espacio estático, en un espacio fijo, ¿ya? Porque la memoria siempre se está desbordando, inclusive en sus propios límites, siempre se está reconfigurando completamente, totalmente, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver en cómo pasamos, ¿ya? Del horror y el shock hacia la acción, porque la memoria, o por lo menos todos nosotros que nos hemos dedicado y que nos interesa el trabajo comunitario, tenemos que encontrar ese punto en donde la memoria se instala, ¿ya? Como acción, en donde moviliza y mueve cosas, ¿ya? Porque en el fondo es como el agua, ya pensémoslo así en concreto, es como el agua fluye, pero cuando el agua se estanca, ¿qué sucede con el agua? Se pudre, ¿ya? Lo mismo pasa con nuestras emociones, ¿ya? Lo mismo pasa con las memorias, siempre tienen que estar reconfigurándose, siempre tienen que estar repensándose, ¿ya? Sintiéndose, porque si no, se pudre. Ese recuerdo se empieza a encarnar y deja de transformarse y nosotros nos volvemos museos de nuestros propios recuerdos, ¿ya? Y muchas veces esos recuerdos se relacionan mucho y mucho en este país, que también lo vamos a trabajar, con el trauma, ¿ya? Con el trauma transgeneracional, también con las pautas y prácticas
que se vienen repitiendo muchas veces de forma inconsciente generación tras generación y que tiene que ver también en cómo nuestros abuelos, abuelas, padres y madres ya han internalizado mucho de esta violencia estatal, ¿ya? Y nos vamos a encontrar entonces con 3, y vamos a trabajar estos 3 usos o 3 prácticas sociales de la memoria, ¿ya? Primero, la subversión, ¿ya? La subalternidad y la subjetividad. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de subversión, estamos hablando de que la memoria es utilizada como una estrategia de resistencia en contra del poder hegemónico. ¿Ya? Cuando la memoria, cuando los relatos son usados para generar estrategias contra los poderes hegemónicos, contra el silencio estatal. ¿Ya? Cuando se encarga de denunciar actos, cuando se encarga de denunciar acciones de sectores dominantes. ¿Ok? Eso es la subversión. Quédense con esta idea principal. Estrategias de resistencia y de denuncia. ¿Ya? La subalternidad, en cambio, es el uso de la memoria que se utiliza para reconstruir la experiencia de los grupos, de entendernos como un colectivo. Nosotros somos esto porque hemos vivido algo en particular. ¿Ya? Y cuando en esa subalternidad se incluye personas que son externas, habla también de la construcción de ese grupo desde el compromiso, ¿ya? Ojo, y con solidario no me refiero a caritativo, sino que con solidario me refiero al proceso de respeto, dignidad, ¿ya? Al proceso de respeto, de dignidad y de empatía, ¿ya? Con otros grupos, desde el lugar que yo ocupo, por ejemplo, profesional, facilitador de teatro comunitario, ¿ya? Ahí hay un ejemplo cuando trabajamos la memoria para reconocernos como grupo, ¿ok? Y la subjetividad tiene que ver cuando uso la memoria, ¿ya? Para la construcción de mi identidad, entendiendo la identidad no como una esencia, como tú eres así, sino como tú te estás narrando hoy en día. La identidad es una narración, ¿ya? Nosotros elegimos cómo queremos que nos vean. Redes sociales es el mejor ejemplo. Instagram, todo lo que ustedes publican en Instagram, todo lo que ustedes publican en Facebook, etcétera, etcétera, no son ustedes, son lo que ustedes quieren que nosotros veamos de ustedes, en el fondo. ¿Ya? ¿Ya qué? Exacto, porque ahí la Javi nos pregunta, ¿cuál sería la diferencia concreta entre caridad y solidaridad? Tiene que ver con que la solidaridad sí te reconoce como un par. ¿Ya? Si lo ponemos en palabras sencillas, la solidaridad te reconoce como un par. ¿Ya? La caridad no. La caridad siempre te pone desde un punto jerárquico. Entre quien tiene y quien no tiene. Entre quien tiene las herramientas y quien necesita ayuda. ¿Ya? Está concebido desde un encuadre negativo. Esa es la distinción. ¿Ya? Hay alguien que necesita algo que no tiene y que yo sí tengo. ¿Ya? En cambio, la solidaridad tiene que ver con el reconocimiento y compartir, con una lógica distinta. Si yo lo tengo y lo podemos compartir, hagámoslo, ¿ya? Y lo mismo al revés, un poco la misma idea de Paulo Freire. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso siempre estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, el uso de, no sé si quedó Javi ahí si respondía a su pregunta. Sí. Después me pone ahí. Responde esa diferencia a lo político totalmente. Recuerden, bueno, lo vamos a trabajar un poquito más adelante, ahí es interesante la pregunta, pero vamos a hacer la distinción entre lo político y la política, ¿ya? Súper sencillo, en síntesis. Lo político se relaciona con la discusión de lo común, ¿ya? Eso es lo político. Lo político es como sociedad, ¿ya? Respondemos a cómo administramos lo común, ¿ya? Cómo nos ponemos de acuerdo y discutimos para pensar lo común, ¿ya? Así de sencillo, y quédense con esa frase. Luego vamos a profundizar, pero lo político es pensar, discutir y encontrarnos para decidir sobre lo común. Y la política es la forma en que las instituciones, ¿ya?
le dan canal y cabida a lo político. Es la forma de gestión de lo político, ¿ya? Si lo político, entonces, es la discusión y el debate sobre lo común, la política son las formas en que eso se realiza, ¿ya? Por lo tanto, podemos hablar de que muchas obras hablan de lo político, ¿ya? Pero no todas cuestionan la política, ¿ok? Por lo tanto, la subjetividad tiene que ver con que uso, ¿ya? La memoria para reconstruir, ¿ya? Una trayectoria vital, para reconstruir, darle sentido, ¿ya? De acuerdo a los marcos sociales, históricos, culturales, para darme sentido a mi trayectoria, a mi identidad. Recuerden, Instagram no es lo que ustedes son. Instagram son las cosas que ustedes quieren que los demás vean de lo que ustedes son, ¿ya? Y eso también va a ayudar a orientar la memoria, orienta las acciones, orienta el orden colectivo, individual y simbólico de las personas, ¿ya? Eso es la subjetividad. ¿Tienen alguna duda, consulta o pregunta con respecto a esto? ¿Quedó claro? Yo tengo una duda, pero es con Sí. respecto a lo político, que todavía no lo logro entender muy bien. Ya. En el fondo, vamos a hacer un recorrido, ya. Político tiene una raíz en común que es polis, ¿ya? Y la polis, ¿qué significa? Así como clásicamente, polis en Grecia era ciudad, pero ojo, ¿cómo estaban? Porque uno dice, ya, polis es ciudad, típico, pero ojo, ¿cómo era la ciudad griega? ¿En torno a qué se construían las ciudades en Grecia? En torno al ágora. ¿Y qué era el ágora? El ágora era el lugar más importante de la ciudad griega. ¿Y qué es lo que se hacía en el ágora? La gente se reunía a conversar, la gente se reunía a discutir, todas las decisiones se tomaban en el ágora, ¿ya? Recuerden que Grecia nunca fue un país, ¿ya? Sino que eran ciudades que compartían una cultura y un lenguaje en común, ¿ya? Pero eran como estados independientes en el fondo, ¿ya? Entonces, si vamos a la raíz, quizás se entienda mejor, ¿ya? Por lo tanto, polis, la raíz de política, viene de entender la ciudad, y la ciudad entendida desde el mundo griego tenía que ver con este punto central de unión, de reconocerse, de concebir lo común, de discutir lo común, ¿ya? Lo común para todos los que nos termina afectando colectivamente. Por eso lo político puede ser el tema, la naturaleza, ¿ya? Ahí estamos discutiendo lo común. Por lo tanto, la naturaleza también tiene una concepción política. La naturaleza también es política. ¿Por qué? Porque es un espacio de lucha, un espacio de apropiación. El territorio también es político. Espacio de apropiación. La identidad también es política. O sea, político, cabe dentro de lo político, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hacen las instituciones? Gestionan lo político, y para eso crean la política. En Chile hay una política estatal, políticas sociales, ¿ya? La política, cuando hablamos de derecha o izquierda, la configuración de esos partidos, ahí lo político toma distintos caminos para pensarse y discutirse, ¿ya? Esa es la diferencia. Si lo político es la discusión de lo común, la política es cómo eso se debe hacer. Y muchas veces eso que se debe hacer no está dictaminado, o no está dictaminado para nosotros, para nosotras, ¿ya? Sino que por instituciones, ¿ya? Que validan o no un espacio político. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó para el 18 de octubre? Las plazas se llenaron de cabildos. Empezamos a construir nuevas formas de hacer política para tratar lo político, ¿ya? Que estaban por fuera de la institución, ¿ya? Esa es un poco la distinción. Lo político sería lo que se hace en el ágora, y la política sería lo que las instituciones hacen para gestionar eso que se debate en el ágora. Perfecto, eso es.
Hola. Eso es, y esa es una distinción que nos puede ayudar mucho también, mucho esta discusión de qué es lo político y qué es la política. Político puede ser todo lo político, es todo lo común. La política es cómo se gestiona, se discute lo político, ¿ya? Por eso le decía, muchas veces hablamos de teatro político porque en el fondo todo puede ser político, pero en el fondo, ¿qué cuestiona a la política? O formas de discutir lo común. Y ahí hay una distinción que puede ser interesante también aplicar. ¿Puedo Eso, no decir sé si hay algo? alguna... Sí, por Sí. supuesto. Hola. Estaba pensando en esto que me parece súper interesante, hacer esa distinción, y creo que me resuena, no que la supiera así a cabalidad, pero me resuena y la entiendo. Pero otra cosa que me llama la atención es preguntarse sobre, ya, si lo político es cómo nos organizamos sobre lo común, aquello que nos convoca a todos, ¿qué es lo común? O sea, eso también es interesante, como qué es Sí. aquello que nos involucra a todos, que nos pertenece a todos, y cuáles son los límites de eso. Como que, por ejemplo, pensamos en la familia, que también es una forma de organización, em, que la entendemos como el núcleo, ¿no? Como, la familia parte de todo, pero la familia no está fuera de la comunidad, porque me imagino, por ejemplo, los pueblos originarios que no se dividían en familia, el niño no era solamente responsabilidad de los padres, sino el niño es responsabilidad de la comunidad. Y en ese sentido, si lo traemos ahora en la actualidad, la responsabilidad de las niñas no es solamente de la madre que no pudo criarlo, que no lo crió, del padre que no está, del padre drogadicto. Estoy haciendo ejemplificaciones quizás estereotipadas, pero que son reales. Real. Creo que esa responsabilidad recae en todos. Y es un problema de Chile, el problema de la burbuja, que yo me hago cargo de mis propias responsabilidades, aquello que yo creo que tengo que hacer en la vida, como solamente hacerme cargo de mi vida, y aquello que llamamos normalmente ser individualista, pero Claro. responde finalmente como a los bienes comunes, una ética Exacto. social, Mm. un compromiso social. Estoy Y otra totalmente cosa, de lo acuerdo último, contigo. Sí, es sí, sí, como Vika. la mirada usual que no sé quién comentaba, creo que la Fran, sobre la caridad, la solidaridad, como que la iglesia también se ha implantado como un punto de vista que ha establecido ciertos límites, porque como que yo tengo que ayudar a un otro, pero ese otro como si fuera diferente a mí, como cuando somos lo mismo, ¿no? Como que ahí también sale un montón de problemas actuales en cuanto a mirarnos diferentes, a sentirnos diferentes. Y otra cosa que me acabo de acordar, es que a ver, estaba leyendo un cómic de Kino en Instagram, y salía Mafalda mirando un mapa, o salía la Libertad mirando un mapa. Y creo que alguna lo ponía de así, lo daba vuelta, ¿cachai? Y estaba América arriba, Latinoamérica arriba, y dice, pero está dado vuelta. Y decían, no, pues si es una forma en que están obligados a mirar la Tierra, ¿cachai? La Tierra no tiene ni arriba ni abajo, y nosotros estamos abajo, ¿cachai? ¿Y por qué decía esto? No me acuerdo. Bueno, pero Pero me eso. parece, sí, súper interesante. De hecho, así como dato freak, dentro de la geografía crítica se está cuestionando también, por ejemplo, que los mapas y ahora las cartografías son expresiones de poder. En el fondo, ¿quién decide dónde está cada cosa? ¿Ya? Por lo tanto, si se fijan, todos los territorios más explotados siempre están abajo. ¿Ya? Y los territorios que menos conocemos, porque cuando nos hablan de historia, ¿cuántos años estuvimos en Historia Universal? En la media, Historia Universal era básicamente Historia de Europa. Nunca supimos de Asia, nunca supimos de África, ¿ya? Y respecto a lo que dice Vinca, yo creo que hay algo que sucede harto. Por ejemplo, las comunidades zapatistas, ¿ya? Un bebé, un recién nacido, es responsabilidad de la comunidad, ¿ya? Toda la comunidad se hace cargo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la política, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Porque la política muchas veces termina naturalizando qué debe ser o no discutido en lo común. La política termina por naturalizar, ¿ya? ¿Qué es lo político? Y en esa lucha, en esa brecha, se inserta también el teatro comunitario. ¿De qué forma expandimos los horizontes de la política para poder entender que lo político está más presente de lo que creemos, ¿ya?
que la identidad es social, que la identidad también es una lucha, ¿ya? Por el reconocimiento, por constituirnos en un ambiente tan hostil, ¿ya? Es el peor discurso es cuando un político habla sentido común. El sentido común es lo más sin sentido que hay. Fíjense, el sentido común, y ya, ¿para qué andar con cosas? Vean la franja del rechazo, el sinsentido mismo, ¿ya? Planteado desde la lógica del sentido común, ¿ya? ¿Para qué cambiar las cosas si siempre se han podido cambiar, si podemos hacer rechazar para reformar en el fondo, ¿ya? Porque el sentido común no son ideas, ¿ya? Son ideas en el fondo que ordenan el mundo, así de sencillo. Sentido común son ideas que ordenan el mundo, nada más. Pero nos tenemos que preguntar qué la construye, para qué orden, ¿ya? Manipulación, por supuesto. Pasa una cuestión que es súper interesante y que tiene que ver mucho con una estrategia comunicacional, con una estrategia política que tiene que ver con la infantilización. Siempre que hay grandes conflictos, fíjense los medios de comunicación. Primera estrategia, pueden leer a Chomsky, por ejemplo, está en internet, un autor que habla sobre este tipo de cosas. Las primeras estrategias de los poderes hegemónicos es la infantilización, ¿ya? O tratarnos o la estupidización del público al cual va el mensaje, ¿ya? Aparece el Estado o aparece la política con esta idea de autoridad, ¿ya? De gran padre que sanciona, castiga y gestiona, ¿ya? Como lo diría el psicoanálisis, ¿ya? Entonces, siempre aparece también, y eso se ve replicado, ojo, y con esto terminamos para poder pasar al otro. Fíjense también a la constitución de las familias, responde muchas veces a cómo también se constituyen los estados, ¿ya? El padre proveedor, la madre que gestiona, y los hijos, hijas, hijes que acatan, ¿ya? Es mucho también la constitución de nuestra familia. El padre proveedor, la madre abnegada que tiene que lidiar con todo eso que sucede en una casa, y los hijos básicamente padre, Estado, madre, gobierno, hijos, sociedad civil o pueblo, ¿ya? Porque vamos repitiendo esos patrones que se instalan en el fondo hasta donde nosotros somos emisarios también de lo propiamente político y de la política de nuestro país, que nos ha constituido subjetivamente también. Por eso el teatro comunitario se ancla en la posibilidad de romper esas fronteras, ¿ya? De politizar, de pensar nuevas políticas para politizar nuevamente lo que dejó de ser político y que siempre lo fue. Como exponía Lavinca, por ejemplo, el cuidado de los niños, las niñas, de los niños en una comunidad, ¿ya? Cuestión que volvió a politizar, por ejemplo, el movimiento zapatista. Ahí es una dedicación, un cuidado de la comunidad hacia los nuevos integrantes, ¿ya? Estamos entonces, esas son las claves, ¿ya? Con las cuales nosotros vamos a entender la memoria, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en grupos. Vamos a trabajar 20 minutos, ¿ya? En grupos a través de Zoom. Y vamos a hacer lo siguiente. Cada grupo va a contar con alguien del equipo docente para que pueda también ahí ayudarles con facilitar también el espacio. Los grupos van a ser elegidos, los voy a distribuir al azar. Y al correo yo en la mañana les envié distintos archivos, ¿ya? Entonces, cuando estén en su grupo, ahí la Cami, la Pricio, el Diego, les van a decir como nosotros somos el grupo número tanto, y van a trabajar ese archivo en particular, ¿ya? Y van a responder 2 preguntas de forma súper sencilla, ¿ya? Ahí van a aparecer las preguntas y las chicas les van a comentar de qué se trata, ¿ya? Elijan, cuando estén en grupo, un vocero, vocera, ¿ya? Para que nos pueda comentar un poquito los resultados de esa reflexión, ¿ok?
Así que voy a armar los grupos inmediatamente. Acá. Entonces vamos a armar 3 grupos. Lo voy a hacer de forma manual. ¿Ya? Entonces, vamos a ir. Grupo número 1. Grupo número 1. Si no me equivoco, el grupo número 1 lo facilita la Cami. ¿Ya? Entonces, Cami Bustos va con Antonia Román, con Cami Cruces, Catalina Rosas. ¿Ya? Grupo número 2 lo facilita Priscila. Y va a ir con Vinca, con Patricio, Mariana y la Javi. ¿Ya? Y el grupo 3 lo va a facilitar entonces el Diego, va con la Catatón, Fran y con el Paulo. ¿Ya? Entonces, como les dije, no, 20 minutos estamos, no, 15. Con 15 alcanzamos. ¿Ya? Estamos entonces. Nos fuimos, démosle. Nos fuimos. Que les vaya bien. ¿Qué pareció el material? Muy sensible. Sí, dirigido. Pero Era muy súper bello. interesante, muy bello. Estaba contando de los poemas de ese libro que nos mandaste. En una de esas, lo que puedo hacer, se los puedo escanear y se los puedo enviar. Son puros poemas breves. ¿Cómo se llama el libro? Niños. Se llama Niños, de María José Ferrada. Bacán. Eh, Sí, pues, es, sería es- bacán. es terrible el libro, pero dentro Súper triste. dentro de eso, como la hermosura está lleno de ilustraciones por poema, ese uno, y el otro este. También. Bueno, ahí van a tener más tiempo de leer la historia final, yo les puedo compartir también ahí ese texto, Oye, para que sí, a lo mí me tengan. interesa mucho. Porfa, Entonces, mándalo. si les interesa, se los voy a enviar, ¿ya? Está en No, PDF, lo podéis. se los voy a subir a Canvas para que, A Canvas, eso. se los voy a subir a Canvas, ahí, para que lo tengan. Tienen que descargarlo para que se bloquee lo otro. Que la ¿Qué Cata nos están, preguntaba. Ahí va llegando la gente. qué Mientras... qué están hablando? ¿Ah? ¿De algo que se va a mandar? Así como Sí, un texto. yo les voy a mandar, voy a escanear porque no tengo la versión digital, pero yo les voy a mandar escaneado este libro, que es el de los poemas que ustedes pudieron revisar mientras va llegando la gente. Ah, ya. Fue un trabajo de investigación de María José Ferrada, una investigación que hizo con las familias de todos estos niños, niñas ejecutados, desaparecidas políticas en Chile. Y todos los poemas están escritos cómo serían esos niños, niñas si estuviesen vivos hoy en día. ¿Ya? Están tocando el timbre. No sé quién es. Ya. Y este otro libro que se llama La Escuelita, que es el último relato que aparecía, que es un libro, bueno, La Escuelita fue un centro de detención y tortura en Argentina, y lo escribió Alicia Partnoy, una de las sobrevivientes de ese centro de tortura, y todas las historias que aparecen ahí son historias reales, que ella las ficcionó un poco, pero son historias reales de sus compañeros que murieron, ¿ya? O que desaparecieron, que nunca más supo de ellos. Nada, pues, ¿les parece que partamos grupo 1, 2 y 3? Que nos puedan nombrar, más que responder a las preguntas en sí, una síntesis de las conclusiones a las cuales llegaron. Eso, quizá unos 2 minutitos por grupo, 3 minutitos, y estamos. Ahí le dejo ahí la palabra a cada grupo. Ya, Grupo número 1. uno. El shock. Ay, la Vamos, Capuchina. chicos. Bueno, nosotras estuvimos hablando, leyendo los testimonios, después leímos el poema y nos ocurrió primeramente que sentimos que inevitablemente hay
un enlace entre las tres, como que hay atisbos de las tres, como que no podemos decir esto solamente. Y leyendo el primer párrafo y el segundo se nos aclaró un poco más el panorama y bueno, determinamos leyendo el primer párrafo, sobre todo cuando dice nosotros empezamos a buscar la manera de alzar la voz, que esto pertenecía a la subversión, no sé cómo decirlo, no sé si se puede denominar acto, porque como dice la definición es una estrategia de resistencia contra el poder hegemónico, y encontramos que en sí un testimonio es un acto de resistencia, como escribir ya un testimonio es un acto de resistencia, y aquí se nos aclaró un poquito más la película. Y leyendo el segundo también, nos quedamos con la subalternidad. Entonces nos quedamos con la subversión y la subalternidad, porque también creemos que estos testimonios son una reconstrucción de la experiencia, y como dice el título, no es una experiencia propia, porque ellos son hijes ay, se me olvidó. ¿Puedes subir, Cami? En la dictadura. Eso. Y de familiares de genocida de la dictadura. Entonces, por eso también nos quedamos con la subversión y la subalternidad. Eso. Y eso principalmente, y bueno, como decíamos, creemos que igual hay una mezcla en el que la subjetividad también aparece. Pero claro, a una primera quizá lectura, estos fueron como los que más luces entregan, y nosotros decimos, claro, esto sí. Igual ahí con la subjetividad como que estuvimos debatiendo con cuándo considerarlo igual subjetivo, porque es una experiencia que sucedió, entonces... Y eso, no sé si las chicas quieren agregar algo. Sí, que hablamos harto de los límites entre las tres como acciones. Sí, algunas veces estaban como muy mezclados y a veces estaban, no sé, lo que dejamos más separado fue la subjetividad, pero entre los otros dos sentíamos que está unido. Y igual como que nos preguntábamos si, o por lo menos yo igual me pregunto si siempre es así o solo en este caso, ¿no? No sé. Claro. Y eso. Súper, muchas gracias. Ahí vamos a responder su pregunta al final. ¿Ya? Grupo número 2. Ya. Nosotros trabajamos sobre esta carta de una abuela a su nieta, que, bueno, es básicamente una carta de su abuela a su nieta secuestrada, en un contexto también de dictadura y de padres asesinados. Creemos que claramente es subjetiva, ya que existe como un trabajo de recuperación de la identidad de este contexto, pero sin embargo no dejamos de ver en el texto una potencial subversión y subalternidad, como que decíamos que, bueno, decía que o sea, como donde posiciones este material, también se puede volver un material de subversión y de subalternidad. O sea, como las acciones que se terminen con este material. Por ejemplo, si situamos esto en un grupo de personas afectadas por esta misma situación, sea directo o indirectamente, puede ser un trabajo de subalternidad de reconocimiento de grupos oprimidos, porque claramente son grupos afectados por una situación terrible. Asimismo, en el caso de que se quisiera denunciar estos hechos mediante, bueno, que también se hace al escribirlo, el acto de subversión. No sé si me quieren complementar ahí las compas. Está perfecto lo que dijiste, yo creo. Sí. Súper, muchas gracias. Y grupo número 3. ¡Ojo! Ya bacán. Grupo número 3, conformado por Pablo Palacio, Diego y Catatón, y bueno, yo.
Estuvimos analizando, bueno, analizamos el primer texto, los otros, y este texto habla de detenidos uruguayos en dictadura, se llama Memorias del Calabozo de 1987, lo leímos en conjunto, y bueno, nos fijamos principalmente en dos cosas, una que era como a quién va dirigido el texto, como más en la interlocución, y también en el objetivo del texto, y por ahí se dio la discusión. Pablo Palacios, te dejo el mando. Claro, entonces finalmente, hablando, dijimos que el objetivo del texto completo tiene que ver con la subversión. Pero luego dijimos que el acto de hacer memoria, la acción de hacer memoria, creo que los 3 puntos en cualquier... O sea, puede ser, los objetivos pueden ir variando, pero el acto de hacer memoria, la acción de hacer memoria, creo que se juega siempre, o no siempre, en verdad. Se dio el caso que igual se habló en los diferentes grupos, que los 3 puntos, uno juega con los 3 puntos. Uno entiende a los individuos también como sujetos, están sujetos a un contexto. Entonces, sí o sí va a haber un tema con la construcción de identidad propia, que pasa por la subjetividad. Luego, y como ese sujeto está sujeto a algo que es el contexto, también se desarrolla el punto de subalternidad, una construcción de experiencias grupales, como de identidad, como una memoria colectiva, una memoria común. Y que justo en este caso el objetivo tiene que ver con la subversión, con en contra de este poder hegemónico que se ve representado con el olvido. Eso. ¿Caratón? Sí, yo iba a decir algo referente a lo último, referente a Paulo Palacios, y dice así. Cumpleaños. La wea. Feliz Paulo Palacios tiene el Pablo Palacios. ¿Qué es eso? Pablo Palacios. ¿Qué es Cumpleaños más desfasado del mundo. Sí. Oye, pésimo cantar. Feliz cumpleaños. Tu versión. ¡Feliz cumpleaños! Qué hermoso, Pablo Palacios. qué hermoso canto. Hermosas personas. Con remix incluido. Claro. ¿Quién está de cumpleaños la próxima clase para anotarlo al tiro? Para grabar la canción y que suene mejor. Lato, Antonia Román. No, de verdad. Ya, todo Aún ¿Verdad? La mitad del Muchas curso libras. libra. En este curso. Muchas libras. Brutal el curso. La Cata igual, está el 18. La Cata. Oh. Cata Ross. Catalina Rosas. Wow, wow, wow. Y después creo que pasamos a la Vinca y a la Mariana. Pero esos ya Sí. son Scorpio. Cristo Bravo ya estuvo. Sí, ya estuvo. En septiembre. Después pasamos Vinca y Mariana. Pues, es verdad. Ya. Vamos cerrando. Creo que fue súper interesante lo que apareció. Creo que lo que quedó instalado hoy en esta clase tenía que ver justamente con poder entender esto uso de la memoria. Ustedes lo entendieron súper bien y que se trata justamente de que no hay solo una función de la memoria. Pudieron ver que muchas están entrecruzadas. Muchas veces lo que sucede, cómo podemos hacer esa distinción, es saber hacia dónde va, cuál es su objetivo. Y ahí podemos hacer ciertas distinciones sin olvidar que siempre todo está entramado, siempre está entrelazado, ¿ya? Un testimonio, ¿ya? Desde la subjetividad puede constituirse como subversivo, ¿ya? Lo subversivo en sí también puede constituirse como subalterno, o lo subalterno como subjetividad, ¿ya? Las memorias siempre están transitando. Lo importante es que sepamos hacia dónde van y qué es lo que quieren, ¿ya? Y por eso esta distinción no es para cerrar, no es para encasillar, sino justamente para abrir sus posibilidades, ¿ya? Así que pues, siempre, ojo con eso, siempre vamos a entender los conceptos no para cerrar un fenómeno, sino para abrir sus posibilidades de aplicación, ¿ya? Eso es súper interesante también desde esta perspectiva que vamos a trabajar en este curso, ¿ya?
conceptos que nos cierran, conceptos que abren posibilidades para la memoria en este caso. Y cuando trabajemos, cuando tengamos la posibilidad también de que ustedes hagan, o de que hagamos en algún momento algo práctico también en torno al teatro comunitario, van a saber que las memorias que van a trabajar siempre van a estar rondando en esas funciones. Entonces lo importante es que ustedes la identifiquen y vayan también ahí diciendo, ya, esta memoria, estas memorias para estos objetivos, para estos fines, ¿ya? Son las 44, ya. Queda un minuto. Queda Estamos un minuto. No vamos a alcanzar a la patita que también teníamos visto, porque les vamos a presentar una experiencia práctica que de hecho llevó a cabo nuestra compañera aquí, Camila Bustos, ¿ya? Así que en una de esas nos sirve como para que los conceptos ahí vayan ahí asentándose, y la próxima semana partimos también con esta reflexión sobre prácticamente en una experiencia concreta, cómo esto se puede analizar y ver, ¿ya? Nada, pues chiques, ¿cómo lo hacemos? ¿Cerramos nomás? Yo Ya. creo que Porque ya cerremos tenemos nomás. clase. Ya, perfecto. La próxima clase lo mostramos. La próxima clase, Sí. entonces... Así respetamos los tiempos de las chiques. A todo esto, no sé si ustedes están en conocimiento, no Ah, enviaron ¿verdad? un- Espacio publicitario. Sí, además, eso. Ahora, espacio administrativo. La próxima semana no habría receso, Ya. según lo que entiendo yo, lo que nos enviaron. No. ¿Ya? Así que Hay tendríamos clase. clase. ¿Ya? Así que eso también nos da un poquito más de tiempo para continuar justamente con esta reflexión, así que no nos quedó tan distante y separado, ¿ya? Así que la próxima semana clases, y la Cami les tiene información. Dale, Camila. Espacio publicitario. Espacio publicitario número 1, le publicamos en el Instagram una actividad que se va a hacer de teatro comunitario virtualmente en conjunto a la residencia Maile, que es una residencia que funciona acá en el sur, de la cual yo soy parte, y va a ser con Rubí Figueroa. Vayan, inscríbanse, porque va a ser un gran aporte también para el curso, porque se aborda justamente lo que el curso trata. Entonces van a poder conocer dos experiencias a la par, lo que es la residencia que funciona en la ruralidad y lo que es el trabajo de Entepola. Eso. Espacio publicitario número 1. Espacio publicitario número 2, el otro fin de semana, 15, 16 y 17, vamos a estar gestionando un festival con la ONG Acción a Cultura, donde van a haber talleres relacionados a la memoria y el encierro, van a haber muestras de procesos creativos que están en proceso, la redundancia, que están en proceso, y van a haber conversatorios con distintas personas que han trabajado en la memoria, el encierro y el arte. Entonces, para que género. igual lo contemplen, y ahí vamos a ir haciendo la difusión de los afiches y todo eso. Pero están sucediendo muchas cosas ligadas como al teatro de la comunidad y todo eso. Sí. Ahí le dejé el Instagram por si quieren seguirlo. Ahí va a estar toda la info del festival. Ya. Eso, como espacio Ya, chiquillos, le publicitario. quitamos más su tiempo, Genial, siendo las gracias. 11:46. Muchas gracias por la clase, por la sesión. Gracias. Que estén Cuídense. bien, Gracias. que tengan buen fin. Gracias. Chau, chau, Adiós. cuídense. Sí, que la hayan Chao, amorcito. Chau, chau. Corazón. Chao. Cumpleaños, Pablo. Gracias. Gracias. Pablo Palacio. Chao. Tiene el Gracias. pelo lacio. Chao. Feliz Chao. cumple. Feliz Gracias. cumple. Gracias. Pásalo bien. Celebra. Chau, chau, cuídense. Chao. Chao.